¿Cómo inició su ministerio? ¿Cómo fue el llamado que Dios le hizo al inicio? ¿Cómo usted supo el llamado del pastorado? Comienza así, ¿no? Por visiones, por sueños, con campos, visiones, con ojos abiertos incluso también. Y miré un camino muy amplio, muy largo, pero delgado, pero bien angosto. Y venían carros, carros, carros. Y yo decía, ¿dónde van a ir esos carros? Y todos los carros se paraban al frente mío. Todos Santo. se cuadraban, un montón de carros de diferentes tamaños, carros pequeños y grandes y con mucha gente adentro. ¿Cuántas almas tenía la primera vez que abrió la iglesia? Amén. La obra de Dios se inició con 2 personas. Santo, escucha hermano, con dos. Después vino uno más, 4, después 5, Aleluya. después 6. La casa se llenó. O sea, usted inició dentro de una casa, no en un local. Era una casa bien pequeña, chiquita, era de como de 2 metros por 3 metros, un cuartito chiquito. Ahí Santo, hacíamos qué un culto hermoso. y así empezamos. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Aquí nos encontramos con Pastor José David Chávez. Para poder conocer un poco más de él, yo sé que muchos anhelan esto, ya que muchos le hemos conocido o le conocemos como el pastor que está predicando, pero no sabemos cómo él inició. Hoy estamos tomando este tiempo muy especial para que usted le conozca un poco más al pastor José David Chávez. Pastor, que Dios le bendiga, puede saludar ahí a todos los hermanos. Amén. Dios me los bendiga, mis amados siervos del Señor, hermanos, amigos y toda persona que va a llegar a ver este video. Esperemos que cada pregunta que nuestro amado siervo pastor Raúl nos haga sea también para edificación y bendición para sus vidas. Ese es el propósito, para que usted también crezca y se fortalezca más en el Señor. Amén. Qué hermoso, pastor, Dios te bendiga. Un gozo para mí tenerlo frente a las cámaras y queremos conocer un poco de usted. Quizás en este video no salí todo, pero ¿cómo inició su ministerio? ¿Cómo fue el llamado que Dios le hizo al inicio? ¿Cómo usted supo el llamado del pastorado? Amén. Bueno, la verdad, primeramente, ¿no? Es la misericordia de Dios, porque yo era una persona muy religiosa. ¿En qué manera? Iba mucho, ¿no? A la iglesia católica, ¿no? Hice mi primera comunión, segunda comunión, Santo. catequesis, confirmación, retiro con el cura. Y siempre en mi corazón había siempre algo, de ser algo, ¿no? Bueno, en ese tiempo no conocía mucho qué cosa era el cristianismo, ser evangélico. Iba a ser parecido así como, quería ser como un cura, algo así, Aleluya. ¿no? O sea, bueno, ese pensamiento venía, ¿no? Pero me di cuenta de algo, que la religión no cambia, ya que también estaba atado, que son el alcohol y las drogas, y de ahí Dios me rescata, ¿no? Entonces prácticamente yo vengo a este camino por una revelación. Dios mismo me visita, o Jesús me visita a través de una revelación, porque yo me encontraba en ese momento encarcelado, estaba atado de mis 2 manos y mis 2 pies, Santo. ¿no? Y Jesús viene con 7 ángeles. Entonces, cuando Él viene, ¿no? Le digo, Señor, sácame de aquí, sácame de esta prisión, sácame de esta cárcel. Es donde el Señor en ese momento no me respondía nada, pero sí los 7 ángeles que estaba alrededor de mi Señor, porque solamente miraba a los ángeles y su rostro, su cara, miraba sus manos, miraba la trompeta. Los ángeles tenían trompetas en la mano. Santo. Y, pero miraba a Jesús, pero solamente lo podía ver su ropa, su mano, su pie también, su pelo también, pero no lo podía ver su cara, porque su cara parecía un foco resplandeciente. Y es donde ahí el Señor me hace entender, ¿no? Ahora que conozco la palabra, conocerás mi verdad y vas a ser completamente libre. Y Aleluya. desde ahí es donde ya vengo al camino del Señor, conozco a mi esposa, por mi esposa, su familia, conozco el camino de Dios, y de ahí, alabado Dios, ¿no? He estado congregándome poco a poco, buscando, tuve la experiencia con Dios, y es donde Dios mismo, ¿no? Comienza a hablarme en sueños. Me mostraba en sueños que yo estaba con
así como Moisés, Santo. incluso con una túnica, por eso muchas veces yo uso esa como un poncho que muchos me ven. Y ese es Aleluya. otro día, lo contaré, ¿no? Esa revelación, por qué uso. Pero bueno, desde muy antes he tenido esos sueños, tipo con eso. Yo mira, y tenía una vara en la mano también. Sé que es espiritual todo, ¿no? Ujú. Y tenía unas sandalias y tenía una linterna. Y yo iba a una montaña. Y a mi espalda había una multitud que me seguía. Santo. O sea, Oh, Dios como que mío. yo me estaba revelando, creo que para estos Ya para tiempos, esos ¿no? tiempos lo que estás Porque eso viviendo. era antes que prácticamente recién estaba, ¿no?, conociendo al Señor. Amén. Y me revelaba a Dios todo eso. Yo no entendía. Me hablaba el Señor. Me dirigía. Todo siempre me dirigía a través de revelaciones, a través de sueños. Me encontraba en campos grandes, en montañas, y escuchaba la voz del cielo que me hablaba, me decía, hijo, camina, avanza. Yo hacía lo que escuchaba, y conforme él me decía, yo hacía caso. Él me decía, avanza 7 pasos, yo daba 7 pasos, no podía dar 8, solo Aleluya. 7. Me decía, voltea a la derecha, una voz me guiaba. Yo volteaba, yo le escuchaba claro, y volteaba a la derecha. Volteaba a la izquierda, mira al suelo, ¿qué ves? Miraba una tabla, como una tabla así como una tabla de piedra, pero las letras eran como de oro porque brillaban. Aleluya. Y me decía, cógelo, y lo agarraba y decía, yo soy amor. Y en la tabla decía amor. Y la voz me respondía, yo soy eso, amor. Guárdalo, me decía. Y lo Oh, tenía, santo. cargaba con esa tabla. Seguía avanzando y encontraba otra tabla. Misericordia decía, cógelo. Y, y me hablaba, yo soy misericordia. Y así, ¿no? Otra tabla, paz. Y yo la agarraba, paz. Y el Señor me hacía entender, ¿no? Me hablaba también y me comprendía porque lo cogía y después me dijo como que camina con lo que te estoy dando, lo que te estoy enseñando, o sea, con esa paz, con el amor, con la misericordia. Dios me estaba llamando, me estaba formando para ese ministerio pastoral, porque para ser un pastor Amén. hay que tener amor a las almas, hay que tener paz con todos, Santo. hay que tener misericordia por los pecadores, por los caídos, ¿no? Y entonces, la pregunta que usted me está haciendo, ¿no? ¿Cómo fue el llamado pastor? O sea, comienza así, ¿no? Por visiones, por sueños, y muchas veces, ¿no? Tuve esas experiencias parecidas Ujú. con campos, visiones, con ojos abiertos incluso también. Miraba, gloria a Jesús, ¿no? En los campos, miraba, una oportunidad miré que estaba encima de un edificio y miré un camino muy amplio, muy largo, pero delgado, pero bien angosto, y venían carros, 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 y yo decía, ¿dónde van a ir esos carros? Y todos los carros se paraban al frente mío. Todos se Santo. cuadraban, un montón de carros de diferentes tamaños, carros pequeños y grandes y con mucha gente adentro. Y yo no Aleluya. sabía por qué eso. Y dice que la gente salía de los carros y se reunía, se hacía una multitud. Yo encima encima del techo que ellos estaban mirando todo eso, se me hacía como una tarima y yo comenzaba a dar una palabra, les predicaba a toda esa gente que venía con sus carros, venían con sus movilidades y con gente, ¿no? Y les daba una palabra. Y me acuerdo que aparecía arcoíris, aparecían mariposas y cosas así espirituales, ¿no? Que en ese momento no lo entendía, pero después ya ahora en estos tiempos lo entiendo, ¿no? Que Dios me estaba revelando el llamado, el ministerio, de Aleluya. llevar su obra, ¿no? Y eso, mi amado Raúl, Qué hermoso, pastor, gloria a ¿verdad? Cómo Jesús. Dios trata con uno que tiene el llamado. Pastor, ¿y cuándo usted decidió realmente abrir la iglesia? Porque estaba el llamado, ¿no? Dios estaba tratando. ¿Y Amén. cómo usted decide y cuántas almas tenía la primera vez que abrió la iglesia? Amén. La obra de Dios se inició con dos personas, Santo, escucha, hermano, con dos. con Ah, dos personas, ¿no? O sea, prácticamente eso inició desde que prácticamente en mí había una pasión por predicar, ¿no? Muchos lo llaman el primer amor y ese primer amor siempre debe estar, nunca debe apagarse. ay, Dios Pero yo mío. sigo enamorado de Dios. Santo. Mucha gente dice, pero ya se acabó el primer amor, yo ya tengo más de 15 años y sigo Oh, enamorado, más bien estoy más loco por santo. Cristo, ¿no? Entonces,
Pero bueno, en ese momento estaba ahí el fuego, ¿no? De predicar, y eso me llevó a predicar a mi familia. Amén. En mi familia, que los encontré en la calle vendiendo su salchipapa, y, y fui Aleluya. y les evangelicé y les dejé que dejen de vender, dejaron todo y los reuní en su casa. Y eran en sí 4 personas, pero les prediqué a las 4 y 2 nomás aceptaron a Aceptaron a Cristo. Cristo. Y de ahí empezó todo, porque de ahí le dije, ¿desean que les vuelva a predicar otro día? Sí, le puse un día y como 2 ya habían convertido, prácticamente habían nuevos, así empecé con 2, continuamente 2, después se fueron sumando. Ya no eran 2, sino después vino uno más, 3, después vino uno más, 4, después 5, Aleluya. después 6. Entonces la casa se llenó. Eso nos llevó a buscar otra casa y así vueltas comenzó a añadir, 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 añadir. Ah, pastor, disculpe. O sea, usted inició dentro de una casa, no en un local. No, no, de la casa Ay, ay, ay. de una familia Oh, lejana, de una casa bien pequeña, chiquito, era de como de 2 metros por 3 metros, un cuartito chiquito. Ahí santo, hacíamos qué un culto hermoso. y así empezamos, ¿no? Con lo poco que Dios me había dado, lo estaba dando también. Y así empezamos, hubo muchas pruebas porque éramos poquitos, no Ujú. sabía mucho, bueno, lo poco que sabía lo daba, no sabía tocar teclado, no sabía tocar nada, llamaba a muchos hombres que me apoyen a tocar. Y al principio venían, pero después ya no venían porque la ofrenda era muy poca de repente. Santo Dios mío, Y la qué gente también, batalla. ¿no? Solamente eran pocos, éramos Ajá. poquitos, éramos como, después ya creció un poquito, pero éramos ya como 7, 8, no había más gente. Y la gente ya no venía. Y bueno, todo eso he pasado, ¿no? Pero todo eso Dios lo ha permitido para también de repente a someterme más y a aprender a tocar la pandereta, aprender a tocar el bombo, aprender a tocar un poco el teclado. Entonces, Santo. todo eso lo permitió para buscar, ¿no? Hay cosas que no entendemos, Mm. como muchos de repente están iniciando una obra Dios y mío. dicen, pero ¿por qué me pasa esto? No siento respaldo, nadie me apoya, me siento abandonado. Y muchas veces Dios permite todo eso. No es que Dios nos abandonó, sino Dios permite eso para que nosotros más bien nos levantemos y nos esforcemos, aleluya, a hacer algo que nos falta. Entonces Ujú. Dios lo permite muchas veces, hermano Raúl. Bueno, y así empezamos. Qué hermoso, Dios mío. Hermano, esto es una joya, hermano. Usted que está ahí, por favor, déale like, Gloria a comparte porque Dios. esto está hermoso. Realmente, mire cómo el pastor José David inició con dos. Ahora lo Mm. vemos en, como algunos dicen, a mí me han dicho, pastor, que llegan más de 2000 personas al monte. Y de verdad me gozo. Sí, hacemos ayunos unidos, ¿no? Santo. Por eso que hay así. Pastor, pero hay otro más que te quiero decir que usted un día nos dio un testimonio, bueno, cuando nos conocimos por ahí, la primera vez probablemente, digo yo, Amén. que le tiraban piedras a su techo de su iglesia, es verdad. Así muchas veces nos han tirado piedras al techo, han roto la calamina, piedras a la ventana, nos han roto los vidrios de la ventana, han entrado locos, me han amenazado de muerte, me han dicho cállate, me han amenazado de todo. Una oportunidad, ¿no? Se levantó muy fuerte los vecinos del costado, me Santo. amenazaron, me menospreciaron, me hacían guerra, incluso pusieron un parlante también en contra, ¿no? Del culto. Del culto, justo cuando hacíamos culto, sacaban su parlante grandazo, también lo ponían debajo, como la iglesia recién era de calamina, Ujú. ¿no? Y no había ni paredes, no había nada, Sí, sí, me solamente acuerdo. estaba de plástico, todo alrededor era plástico, Ajá. y todo así. Y de costado los vecinos, ¿no? Tenían su casa ya de tercer piso y ahí ponían su bocina boca abajo y eso hacía que Santo. toda la bulla se meta dentro de nosotros y estamos así luchando, luchando. Y todo eso hemos guerreado y como digo, hay cosas que no entendemos en ese momento. Humanamente yo quería vender el lugar o irme a otro lugar o comprar en otro lugar un terreno para Dios. O sea, no, para, Muchos para pensamientos. muchas veces, ajá, por no ofender a la vecino, ¿no? Y dar testimonio, pero Dios me dijo no, porque te he Santo. dado una promesa ahí, ya que ese lugar que Dios me ha dado, o estamos hasta ahorita, esto también fue por revelación. Dios nos reveló eso
un arcoíris de 7 colores, Aleluya, que Padre. estaba de la pista principal, Ujú. una punta y la otra punta en la iglesia donde es. Y nos reveló el diseño, nos reveló el modelo, el color, el altar. Todo lo que se ve ahorita es porque así Dios nos ha revelado. Dios mío, qué Entonces, todo hermoso. eso me llevó a que no me cambie de lugar, porque Dios me dijo, te he dado ese lugar y vas a permanecer ahí hasta que te dé, hasta que yo ordene, ¿no? Entonces yo seguí adelante. Y Dios ahí me enseñó lo que se llama orar. Me enseñó a comenzar a orar, interceder, y me enseñó una oración, ¿no? Que se llama la oración judicial. Santo. Hay una oración que se llama la oración judicial, que de repente más profundamente en otro momento vamos a Ujú. enseñar eso a los hermanos, qué es la oración judicial, ¿no? Pero que tiene que ver con la oración de justicia. Es cuando tú no peleas, sino dejas que Dios pelee, Dios mío. ¿no? Porque si tú peleas, ya Dios no pelea por ti, porque tú ya peleaste. Pero si tú entregas a Dios tus cargas, y entregas a Dios tu causa y tu problema, todo, haces que Dios haga todo. Ujú. Se lo entregué a Dios. Fui al altar y dije, Señor, te presento. Fui así, te presento. Fui con un nombre, el nombre de la persona, como cuando uno va a un abogado, va a un juez, Amén. hace un formulario igualito. Esa es una oración judicial. Señor, aquí está, te presento mi, mi petición. No solamente verbalmente, sino escrituralmente también. Y lo puse delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios comenzó a mover el caso. Dios comenzó a Aleluya. actuar y la verdad que a veces también me sorprendo, ¿no? Y a la misma vez digo, Señor Santo, tú eres poderoso, pero también eso nos hace ver que el Evangelio no es cualquier cosa, Ujú. porque hice eso y pasó una semana y el varón muere. Dios amado. No es, Impactante. No, claro, Santo, ¿no? No es impactante. para causar temor No, no, ni no. miedo, sino para ver que Dios hace justicia. Ujú. Por eso dice la palabra, ¿no? La viuda y el juez injusto, que continuamente le hizo justicia el juez Amén. injusto, que ni temía a Dios ni a hombre. Dice la palabra, ¿cuánto más yo haré justicia? Dice, a los que me claman y me piden. Si Santo, Dios hace Dios mío. justicia, ¿no? Y la justicia de verdad, preferimos la justicia creo que del hombre, que a veces de Dios, porque Dios Sí, es fuerte. Pero muchas veces uno va a solucionar con palabras buenas, traer paz, pero ya llega un momento donde ya tú no puedes hacerlo, mejor lo dejas que Dios haga. Y ujú. Dios hace justicia de muchas maneras. Bien hace que se arrepienta, o bien lo postra, o bien se lo lleva también. Amén. Y bueno, y así, ¿no? He pasado todo eso, Poderoso. pero para enseñarme, como te dije, la oración judicial, para enseñarme la oración y para enseñarme que la venganza no es mía, sino es de Dios, y para enseñarme a ser como Jesús, porque Jesucristo, Él no se defendía, Él solamente oraba al Padre, y muchas veces decía, Padre, perdón, no saben lo que hacen, y prácticamente Él dejaba que el Padre haga justicia. Aleluya. Así, mi amado Qué Raúl. hermoso, pastor. De verdad, este es un testimonio poderoso. ¿Cuántos pastores de repente están pasando esto, no? En estos Amén. momentos hay unos cuantos que de repente están llevando la obra, como usted dijo, y Aleluya. le están tirando techo, le botan o le insultan, y de repente sienten dejar el ministerio. No, parece que Dios no me llamó. ¿Para qué voy a seguir, no? Nos pasa a todos ese momento. Amén.